Perfecto. Lo que habíamos estado viendo con los hermanos, en el Evangelio, el Mateo Yentov es una versión de Mateo que está originalmente en hebreo. Shalom, Carlos, bienvenido. Le estoy acá compartiendo a Marcos un poquito lo que hemos visto en la clase pasada. Y tiene diferentes episodios. Y en el episodio 8 habíamos visto cuando Yeshua es bautizado, ¿no? Que aparece en el Evangelio. Y hay ciertas cosas que como que en el cristianismo se nos pasa por alto. Al desvincularlo a Yeshua de Israel, hay un montón de cosas que se nos pasan por alto. Entonces, lo que habíamos visto es que cuando dice las Escrituras que Yeshua es bautizado por Yohanan, eso es una prefigura de lo que le había pasado al pueblo de Israel cuando sale de Egipto y pasa por el Yan Sur, que es el Mar Rojo. Bienvenido, Shalom, los que están uniendo. Entonces es una prefigura de lo que le pasaba a Yeshua. Pero ¿qué pasa? Dice las Escrituras que cuando Yeshua es bautizado, dice que inmediatamente fue llevado al desierto por el Ruach HaKodesh para ser probado, que es como le pasó al pueblo de Israel después de salir de Egipto, después de salir de, sí, de Egipto, en el desierto es probado. Y acá, bueno, acá hice un resumen acá más o menos de las tentaciones que ellos tuvieron en el desierto, que son las mismas que pasó Yeshua en el desierto. O sea, fue tentación con su divinidad, tentación de lo que sería bueno, hay murmuración, desobediencia. Entonces, si uno las lee, ve cómo el pueblo de Israel no las pudo pasar y Yeshua las pasó. Una de las cosas, por ejemplo, cuando el pueblo se quejaba del maná, que querían carne, Dios le mandó carne, pero después mandó juicio y un ángel mató a gran parte de la población. Entonces vemos cómo al final de la prueba a Yeshua viene el ángel, pero le sirve. Cuando el pueblo, o sea, todo lo opuesto, lo que pasó, lo que leíamos ahí, y habíamos hablado de la diferencia entre poner a prueba y tentar, ¿no? Que quizás por ahí en el cristianismo se desdibuja un poquito esto. Dios, dice la Biblia, dice ahí en Jacob, que es Jacobo, que Dios no tienta a nadie, sino que cada cual es tentado por sus propias pasiones. Dios pone a prueba, ¿no? Y bueno, Dios no pone una prueba que no podamos superar. Eso así, en resumidas cuentas, lo que vimos así la clase pasada de, sobre lo que sería el episodio este en la cual Yeshua estuvo ahí en el desierto y es tentado y después salió airoso, ¿no? Voy a poner acá el episodio. Bienvenido, Mar. Eh, voy a... Hola, hermano Emanuel, Perdón, ¿de hermano dónde? Marcos. ¿De dónde? Ah, Marcos. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Bendiciones, Gracias, bendiciones. gracias. Amén. Yo me encuentro en Perú, yo me encuentro en Ah, en Perú, Perú, sí, 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 en Perú, claro, sí, sí. la región Junín, sí, así es. Sí, 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 bueno, sí. Bueno, bienvenido. Eh, voy a... Shalom, 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 shalom. shalom, Carlos y Fabiana, que están ahí. Puse a grabar desde un principio la clase porque, bueno, la vez pasada no la había puesto a grabar, así que queda ahí. Después la subo a YouTube y se los comparto. Bueno, voy a compartir la pantalla de lo que nos tocaría ahora, que sería ¿ven bien ahí? ¿Se comparte la pantalla? ¿Ustedes pueden ver bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha perfecto, Emanuel. Excelente. Amén. Baruch Hashem. Bueno, después del episodio este que les compartí recién, en la cual Yeshua es llevado al desierto y puesto a prueba y sale airoso, después pasa esto, que es cuando lo apresan a Juan el Bautista, que es lo que nosotros conocemos. ¿Alguien quiere leer? Sería de esta partecita. ¿Alguien quiere leer? El, donde empieza desde sucedió en aquellos días, ¿sí? Exacto, sí, 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 toda esta partecita de acá y le podemos hacer ver después hay palabras que no están transliteradas, después les explico qué son, ¿no? Pero bueno. Sí, porque, bueno, voy a hacer lo posible por pronunciar Sí, no esas pasa nada, palabras que son muy nuevas para mí, no hay así problema, que no hay problema. voy a hacer lo posible, ¿no? Ujú. Bueno, dice, sucedió que en aquellos días Yeshua escuchó que Yohanan había sido entregado en prisión.
y se fue a Galil. Pasó por Nazrat y habitó en Far Nahum Matad, en el borde de la tierra de Zulum, para cumplir lo que dijo Isaías el profeta: tierra de Zulum y tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado de Ardén, Galil de las naciones. El pueblo que camina en la oscuridad ha visto una gran luz. Los moradores en tierra de sombra de muerte, luz ha brillado sobre ellos. Amén. Bueno, le transmití algunas palabras. Yehoshua sería Yeshua, Yohanan es Juan, el inversor, Galil es Galilea, Nazrín es Nazaret y Capernaum es la ciudad donde estaba, y Zabulún es una de las tribus y Neftalí es otra de las tribus. Entonces, acá tenemos que cuando dice que Jesús escuchó que su primo, ¿no? Juan, había sido entregado a prisión en Galilea, que es lo que nosotros en nuestra Biblia conocemos. ¿Ustedes qué concepto tienen o qué aprendieron? Vieron que en el cristianismo hay un montón por así decirlo, interpretaciones de cuando Jesús dice Juan era el Elías que había de venir. ¿Qué concepto tienen ustedes? Acá vimos cuando Juan es entregado en prisión, ¿no? ¿Qué concepto tienen ustedes de qué relación encuentran? El hermano Manuel, no sé si no estoy entendiendo bien la pregunta. ¿Qué concepto tenemos de el hecho de que fue entregado a prisión Claro, Juan? claro, vieron que Jesús dice que Juan era el Elías. ¿Qué concepto tienen ustedes en el cristianismo de qué relación tiene Juan con Elías, que Jesús dice que era el Elías que había de venir? Acá lo están encarcelando, pero después más adelante vamos a ver que Jesús dice que era el Elías. Yo para relacionarlo con esto que leímos generalmente lo que se interpreta en el cristianismo es que Elías era sucesor de Eliseo. Perdón, que Juan el Bautista era el sucesor de Elías. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en el judaísmo ellos todavía están esperando que venga el Mesías, pero ellos dicen que antes tiene que venir el Elías, que es lo que encontramos después, más adelante, que le dicen los fariseos a los discípulos, le dicen, pero dicen los fariseos que tiene que venir antes Elías, antes de que venga el profeta. No sé si se llega a entender. Lo que quiero decir acá es lo siguiente, que cuando a Juan lo meten en prisión, Juan era el Elías que está profetizado que iba a venir antes del Mesías. O sea, según las profecías bíblicas, antes de que viniese el Mesías iba a venir Elías. Este Elías era el Juan el Bautista, solamente que no lo reconocieron. Entonces, ¿qué relación tiene Juan el Bautista con Elías? Y Yeshua después dice que Elías ya vino, no lo reconocieron, que era Juan el Bautista. Pero los judíos no lo reconocieron. Entonces yo estuve anotando acá algunas similitudes que encontré entre Juan, que era el primo de Jesús, y Elías, que en el cristianismo no lo estudiamos porque se lo saca a Israel de la ecuación. Y van a ver, esto es por lo menos lo que yo encontré, ahí les voy a compartir, acá lo tengo en el documento, acá, bien. Entonces, lo que encontré fue lo siguiente, que dice el espíritu de Elías. Obviamente que uno tiene que interpretarlo según las evidencias bíblicas, ¿sí? En el judaísmo hasta incluso hay un sector que cree en la reencarnación, entonces se piensa que es la reencarnación, nada que ver, ¿no? Pero bueno, por eso es importante tener las bases para no caer en esas cosas. Yo encontré estas similitudes que tanto Elías era un profeta que fue contemporáneo de el rey Acab y Jezabel. Esto es la tribu del norte. Había una decadencia moral y espiritual. Entonces lo que hizo Elías fue apartar al pueblo de los Baales, ¿sí? Entonces acá vemos como Juan, en el primer mensaje de él, como el de Yeshua, fue arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse en hebreo? Teshuvah, que es volver al original. O sea, vemos que acá como Elías, el pueblo estaba descarriado y Elías estaba haciendo volver al pueblo a la Torá, a las leyes de Dios que se habían extraviado. Si uno puede leer antes de que viniese Elías, antes de que
dividiese el reino del norte y el reino del sur, habían transgredido la Torá, por eso Dios los divide. Entonces lo que había hecho Elías es venir a restaurar eso como Juan el Inmersor. Otra similitud que yo encontré fue que, no sé si a ver acá, vamos a cambiar acá la visualización, la pantalla. A ver, no sé si se llega a ver ahí, sí. Ahí está. Que se llega a leer ahí arriba. Otras similitudes que encontré fue que Juan y Elías eran de la misma región. Elías era oriundo de Tishrit, que es la región de Galat al oriente del río Jordán, y Juan era oriundo del mar de Galilea, que es un lago que es el ensanchamiento del río Jordán, o sea, eran de la misma región, tanto Elías como Juan. Tengamos en cuenta esto, que Jesús dice que Juan era el Elías que había de venir. Según las profecías bíblicas, iba a venir, Elías era el que le iba a abrir el camino al Mesías antes de que viniese. Otra similitud que encontré fue que Elías defiende la moralidad de Dios y estaba en contra de los falsos profetas, ¿no? De Jezabel, y después lo quisieron decapitar a Elías. Y después Juan defiende la moralidad de Yahweh y le dice a Herodes que es ilícito tener a la mujer de su hermana, y después lo decapitan, ¿no? Entonces acá, ¿por qué toda esta introducción? Para que vean cómo está relacionado, o sea, como que la función que cumplió Elías es la que cumple Juan, que es abrirle el camino al Mesías, ¿no? A Yeshua, ¿no? Que bueno, obviamente su pueblo no lo supo reconocer, la visitación, ¿no? No supo reconocer a Juan. ¿Se entendió más o menos? Amén. Bien, bueno, entonces, esto con respecto como lo habían encarcelado a Juan, ya su tiempo estaba próximo a ser decapitado, ya se había cumplido su tiempo, entonces le dejó el camino para que ya se manifestase Yeshua, es decir, entonces, pasó por Nazaret y habitó en Capernaum, al borde de la tierra de Zabulón. Acá tenemos que entender que tanto Zabulón como Neftalí eran dos tribus, de las cuales estaban apegadas al mar de Galilea, estaban ahí cerca. No sé si ustedes tienen una Biblia a mano, búsquenme este pasaje, Isaías 8:22. Originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y en versículos, por eso recién en el siglo XV se agregaron los capítulos y versículos. Entonces, por eso hay que leer un versículo anterior, que sería Isaías 8:22, que es el último versículo, y después, o sea, Isaías 8:22 y 9:1 y 2, que es lo que leímos acá en la profecía. Esto que leyeron recién es lo que vamos a leer ahora. Tengo a mano el versículo de Isaías 8:22. Sí, léelo, sí. Y alzarán la vista y contemplarán el país. Y he allí tribulación y tiniebla, angustia y oscuridad sin salida, y serán sumidos en la tiniebla. Amén. ¿Querés leer el versículo que sigue? 9:1 sería. El 9:1 diría, pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, así como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada, en los venideros la hará gloriosa. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar más allá del Jordán, Galilea de gentiles. Perfecto. ¿Vieron cómo lo leímos? Termina el 22 y sigue el 1, pero pareciera ser que es el mismo relato. Vieron que cortado, pero leyéndolo todo junto, vieron que es una cosa que continúa. Era texto, un mensaje que está cortado ahí, pero era todo uno antes, no había capítulos y versículos. Entonces, después ustedes si quieren lo pueden ver en la semana. Si ustedes leen el Isaías 8 todo entero, ahí habla de cuando, o sea, se los resumo. Cuando Salomón peca, el reino se divide en dos, reino del norte, reino del sur. Entonces en Isaías 1 habla de todo el juicio. Vinieron los asirios, se llevaron a las 10 tribus, y después vinieron los de Babilonia y se llevaron
a las otras dos tribus. Entonces habla de todo ese juicio. Pero después de todo ese juicio viene esto que leímos, que es la restauración. Cuando leíste recién que iba a haber tinieblas, era porque se les quitó la Torá, o sea, Dios en su enojo los dispersó, o sea, ¿cómo les podría decir? Los gentilizó, o sea, Judá y Leví fueron con los babilonios y las 10 tribus con los asirios y se hicieron sincretismo, entonces como que Dios, como que por así decirlo, los dispersó. Entonces, por eso cuando leímos al principio que decía oscuridad, tinieblas, es donde estaban ellos. Cuando vino Yeshua, había diferentes escuelas de interpretación, cada cual tenía la Torá, pero seguía, o sea, interpretaba como a ellos le parecía, agregaron leyes. Cuando estuvieron en Babilonia, para no contaminarse o para no hacer un sincretismo, le agregaron leyes a las leyes de Dios para no transgredirse. Y bueno, cuando vino Jesús, había una oscuridad. Entonces, lo que leímos acá fue esto: la profecía que se estaba cumpliendo con Yeshua, que estaba abriendo el camino. Después dice que iba a haber donde había oscuridad va a haber luz, ¿no? Eso se entiende perfecto, ¿no? Con el ministerio de Yeshua, que estaba abriendo el camino de Yeshua a cumplir esa profecía de poder volver a traer la luz, la luz de la Torá, la luz de las Escrituras que se había perdido por el pueblo que había desobedecido la Torá. O sea, Elías le abrió el camino para que, o sea, sería Juan el Bautista, para que Jesús pudiese dar su mensaje y ya estaría ahí capacitado para poder hacer volver a las personas, a retornar a Yeshua, a hacer arrepentimiento y que la gente volviese a la esencia, a la Torá, al mensaje original, ¿no? ¿Se entiende? La profecía es esa, la está mencionando cuando Jesús, después del juicio, o sea, es como las profecías, los profetas siempre dan una palabra de exhortación, pero después de consuelo, o sea, como que no todo está perdido, o sea, siempre, yo digo, la profecía en las congregaciones tendría que ser de esa misma forma, ¿no? O sea, una de exhortación, pero también de consuelo, ¿no? Porque no creo en la profecía que no hay esperanza, ¿no? Siempre hay una esperanza más allá de que las cosas no se hicieron como uno hubiese querido, ¿no? ¿Una pregunta, consulta, comentario, queja? Sí, me gustaría comentar algo, ¿no? Sí, Bueno, adelante, adelante. lo que comentaste respecto a que el profeta siempre trae una palabra de exhortación, pero también de consuelo. Exacto. Y yo creo que es lo que todos deberíamos recibir cuando somos exhortados en base a la palabra, ¿no? Yo creo que evidentemente cometemos muchos errores en nuestro caminar, a veces por desconocimiento, a veces no. Y eso de alguna forma hace que nuestra autoridad en este sentido de nuestro pastor, en nuestra congregación, muchas veces nos exhortan, pero siempre esa exhortación tiene que venir con esa palabra de esperanza, de consuelo, porque eso es lo que haría nuestro Padre, ¿no? Eso es lo que haría Dios con nosotros, ¿no? Entonces, es muy difícil creer que uno recibe una palabra y uno sienta que no hay nada más allá, que simplemente recibió eso y no hay esperanza, no hay consuelo. Uno queda con eso de pronto que se hace daño en el corazón y uno tranquilamente podría desecharlo sabiendo que no podría venir de parte de Dios, porque hasta los profetas que él enviaba tenían después palabra de consuelo para su pueblo. Exacto, tal cual, tal cual. Lo mismo los hermanos judíos, si después ustedes si tienen la oportunidad de leer en Romanos 11, dice que al final Dios los va a volver a injertar, o sea, pero bueno, son esos misterios de Dios que Él sabe cómo hacer para hacer eso, ¿no? Muchas veces no sabemos, pero Él en su infinita sabiduría sabe cómo hacer para volver a ver orden donde hay caos que genera el hombre, ¿no? Hermano Emanuel, solo para no quedarme con la duda y poder ya avanzar, justo quería hacer una consulta en el tema de lo de si Juan era el Elías. Ajá, sí, sí, sí. Sí, Adelante. quería consultar Ujú. si podría haber sido, porque le preguntaron, pues no, eh, a qué se refería Jesús y Pablo y Jacobo y Juan entendieron que se refería a Juan el Bautista. Ajá. Pero eh, en Juan 1, 20, 21 dice, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy.
¿eres tú el profeta? Y respondió, no, de ninguna manera. Que por propia confesión, Juan el Bautista dijo que no era Elías. Entonces, lo que yo quisiera saber es si en realidad Jesús se refería a Juan el Bautista como el Elías porque vino en espíritu y poder de Elías, porque se supone que Elías fue arrebatado, o estoy confundiendo un poco las cosas. No, 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 está bien lo que lo que dice usted. Había, como les decía, mucho pluralismo judío, o sea, pluralismo en lo que serían las interpretaciones, porque no había un movimiento unificado, había diferentes escuelas que interpretaban diferentes cosas. Entonces habría que ver en base a qué le dice eso Juan, y te explico por qué. En esa época en la cual estaba Yeshua, los intérpretes de la ley decían lo siguiente, en las profecías, ¿no? Veían a un Mesías que venía en un pollino, pero también venían las nubes. Entonces no sabían si eran dos Mesías diferentes, no sabían en qué tiempo venían, si venía uno antes, entonces había diferentes interpretaciones de quién venía antes, quién venía después. De hecho, hasta el día de hoy hay un movimiento también en el judaísmo que piensan que son diferentes. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, cuando Juan le manda a preguntar a Jesús, a Yeshua, que estaba en la cárcel, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Quizás le estaba diciendo, ¿sos vos o hay un segundo Mesías que tiene que venir? Porque todavía no estaba revelado el misterio. Jesús no andaba por las ciudades diciendo, arrepiéntase que voy a morir y voy a ser crucificado. Era todo un misterio, estaba todo velado. Entonces yo pienso que también quizás por ahí Juan lo dijo, porque quizás es una especulación mía, ¿no? Porque uno puede sacar especulaciones. Quizás Juan lo dijo de algún desconocimiento o no entendió que, como decías vos, era el espíritu. Era el espíritu, ese espíritu de volver al pueblo a Dios, ese espíritu que, como decía, así como Elías no tuvo miedo de andar su vida para defender la causa de Dios y matar a los Baales, así también Juan no tuvo problema en decirle que estaba mal el judaísmo corrupto que había en esa época, y no tuvo problema en decirle a Herodes que estaba moralmente mal. Entonces quizás yo pienso que se refería a ese espíritu de Elías, ese que hace volver a la gente a retornar a la original, más allá de que le cueste la vida, ¿no? De hecho, Yeshua dice que no hay un profeta más grande que él, ¿no? Puede ser, Emanuel. Sí. Es que apaga ya que me da un minuto. Ahora, puede ser, bueno, yo lo interpreto así, que Juan vino a cumplir la misma función que cumplió Elías en su tiempo. Ajá, sí, sí. En advertir, ¿cómo se dice? Proordenar que venía Yeshua, el arrepentimiento, el preparar los corazones del pueblo para poder recibirlo, como Elías en ese entonces llamaba al pueblo al arrepentimiento. Creo que cuando venga la venida de Yeshua en los próximos tiempos, ahí vamos a verlo recién, como Elías, pero ahí acá es como la función, es como un funcionario que cumple. Exacto. Lo que tiene que cumplirse en la palabra. Va a venir alguien que va a anunciar mi venida como lo anunció Elías en aquellos tiempos. Me parece que por ese lado lo tomé yo. Sí. Mi interpretación en esto, ¿no? Sí, sí, sí. En el judaísmo tradicional, obviamente que ellos están esperando al Mesías y antes tiene que venir Elías, ¿no? Están esperando también Elías que va a anunciar al Mesías. Ellos hay en una de las fiestas ponen una silla esperando que venga Elías también. Entonces como que ya estaban en el folclore ya desde siempre este concepto, ¿no? Era un concepto que ya... hay cosas que estaban de alguna forma veladas, que con el tiempo Dios permitió que se fuesen entendiendo, pero al principio no había, había muchas diferentes escuelas de interpretación, ¿no? Pero bueno, pareciera ser que todo apunta a esto que estamos mencionando, porque hay muchas similitudes entre Elías y Juan. Bueno, entonces me parece que es la lectura más correcta, ¿no? Sí, y si nos ponemos un poquito más a lo profundo, hoy en día cada uno de nosotros cumplimos partes de ser Elías. Aquellos que se nos están revelando la verdad para poder anunciar
que el tiempo se acerca, el arrepentimiento. Creo que si uno entiende lo que Adonai nos va mandando día a día a través de su escritura, porque siempre vamos profundizando un poquitito más, un poquitito más, un poquitito más, y eso a alguien se lo tenemos que anunciar. Entonces somos parte de ese pueblo elegido en anunciar y abrir el nuevo camino, ¿no? Hoy todos somos un poco de Elías en el arrepentirse del otro, en el mismo arrepentimiento individual. Creo que hoy es fundamental aprender, como vos decís, como dijo el hermano, llevar ese amor de Yeshua al arrepentimiento, sin juzgar al otro, porque cada uno tiene su tiempo. Yo creo que cada uno tiene su tiempo y muchas de las iglesias hoy en día, igualmente dentro de las raíces hebreas, el juzgar, no, pero si vos no haces esto, serás apartado. Sí, serás apartado si no te llegó la verdad, pero si te fue revelada la verdad, serás incluido en el pueblo elegido. Por eso creo que cada uno es un poquito Elías. Sí, sabes que esto que vos mencionás está relacionado justo con lo que viene. ¿Permitís que lo lea? Amén, amén. Mírame, Hermano Emanuel, tenía una pregunta sobre Juan el Bautista, pero a ver, ¿usted lo considera en el momento que yo pueda realizar la pregunta? Sí, adelante, sí. Porque no sé si vas a avanzar otro tema. No, por favor, sí, mejor, sí, cerramos los temas, así no quedan las dudas. Ya, sí, bastante claro, los comentarios de mis hermanos, pero para seguir entendiendo sobre el ministerio de Yohanan, ¿no? O Juan el Inmersor, Ajá. hay un pasaje a veces muy controversial, ¿no? Que se usa en la iglesia evangélica tradicional, es en cuanto al pasaje de Lucas 16:16, Bien. donde señala que, según Reina Valera acá, ¿no? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, normalmente pues utiliza este pasaje para indicar pues que la ley ya no, de Moisés o la Torá o el Antiguo Testamento no está vigente, y que el último profeta era Juan y ya no existe, ya no está vigente este ministerio. ¿Cómo podríamos abordar este pasaje, hermano? Yo te digo cómo lo interpreto según las evidencias que nos da la Biblia. Nos quedan 10 minutos. Profetas, hasta Juan está bien, hasta Juan. Hasta Juan hubo el ministerio de profeta. ¿Qué era un profeta? Alguien que Dios lo llamaba, alguien que se dedicaba al tiempo completo y que estaba dentro de Jerusalén. Todos los profetas profetizaron dentro de Jerusalén. Entonces, cuando Jesús dice, o yo lo interpreto según las evidencias que me dan las escrituras, ¿sí? Cuando Juan dice, los profetas profetizaron hasta Juan, efectivamente hasta Juan profetizaron, después no hay más profetas. Ahora hay don de profecía. Ahora hay manifestación, pero no hay profeta llamado como la antigüedad, no hay un profeta como Elías, no hay un profeta como Moisés, no hay un profeta como Juan, no sé si se entiende, o sea, no hay un llamado de profeta como en el judaísmo era muy importante, y esto hasta el día de hoy, cuando alguien iba a nacer, si se anunciaba el nombre antes de que naciese la persona por un ángel, era que era una persona que tiene un ministerio muy importante. Esto lo vemos con Jesús, esto lo vemos con Juan, esto lo vemos con Isaac, bueno, hay un montón de cosas que era muy importante cuando antes de nacer la persona era anunciada por un ángel el nombre de la que tenía que poner, porque era la función, la misión. Entonces, este pasaje yo interpreto que es que hasta Juan efectivamente hubieron profetas, pero no hay más profetas llamados por Dios para el ministerio completo, sino que ahora hay manifestación, hay lo que es el don de profecía, pero no profetas como en la antigüedad, no sé si se entiende. Entonces no tiene nada que ver con que la ley fue abolida, no tiene nada que ver, o sea, es toda una misma historia, solamente que ya el último mensaje que fue el de Juan, que fue el de arrepentimiento, o sea, el de volver, de retornar a la Torá, o sea, no hay nada más que agregarle a eso. Después... Deberíamos diferenciar entre el don de la profecía y el llamado
a ser profeta. Exacto, el oficio. Una cosa es el oficio y otra cosa es la función. El oficio, ya no hay oficio de profeta, como no hay oficio de profeta, sí la función de profeta como don, como regalo, como manifestación. O sea, Dios se sigue manifestando, pero Dios puede tomar una persona, dar un mensaje, pero la persona después sigue con su vida y no está llamado a tiempo completo y no se manifiesta como se manifestaba antes, en ese sentido que estaba tiempo completo, por así decirlo, ¿no? O sea, se puede cumplir entonces las funciones de, como está en Efesios 4:11, ¿no? Que dice, y aún nos constituyó Exacto. apóstoles, profetas, Es, pero no a la magnitud, como podríamos decir, de lo que antes sucedió. Algo así, hermano Emanuel. sí, podemos tener el don de profecía, eso es un regalo, el don, pero no el oficio. Les pongo otro ejemplo para que se entienda. En la antigüedad, cuando estaba el templo, estaba la función de sacerdote. Eso lo podía hacer solamente el sacerdote, no había nadie que pudiese hacer la bendición arónica, por así era la función, ¿sí? Ahora, al no haber templo, nosotros podemos bendecir nuestra familia con la bendición arónica, pero estamos haciendo la función, no el oficio. Si hubiese templo ya no podríamos hacer eso, ya no podríamos, entonces estamos haciendo la función de lo que sería la profecía. Hay muchas cosas que cuando estaba el templo, al no haber templo, hay muchas cosas que podemos hacer, si hubiese templo no. Entonces yo interpreto que la profecía, ahora hay don de profecía, pero no llamado de profeta. Lo que pasa es que hay mucha confusión porque en el cristianismo se decía profeta a todo el mundo, con lo mismo que los apóstoles. La Biblia habla, el Apocalipsis habla del fundamento de los 12 apóstoles y que tenemos que entender em, la raíz. Apóstoles Elías, que es enviado. Entonces, si lo vemos en la raíz que es enviado, cualquiera puede ser apóstol, enviado de, o sea, yo soy Elías, yo soy el enviado de tal pastor, sí, pues sos apóstol, ¿quién te envió? El pastor. Pero Elías de Yeshua, no, 12 solamente. Pero sí podemos ser apóstol, pero enviado por otra persona. Elías es enviado. Entonces es importante ver las raíces de las palabras para entender. Lamentablemente en el español se pierde mucho el significado y se pierde la riqueza en el hebreo, se entiende mejor el concepto de esto. Pero bueno, eso resolvería el dilema esto de cuando dice hasta Juan hubo profecía como llamado, Dios. Todos los profetas, mire, si el pueblo de Israel no hubiese pecado, si se hubiese mantenido en los mandamientos que le dio Dios, no hubiesen existido los profetas. Los profetas, ¿qué hacían? Hacer retornar al pueblo de vuelta a Dios, que se habían apartado. Entonces, por eso yo interpreto que cuando dice los profetas fueron hasta Juan, es porque ahí se culminó, es como que ya cumplió su función. El profeta es Elías, que es el último, y después sí, hay inspiración de parte de Dios, de profecía, don de profecía que profetiza, pero no ese tipo de llamado que había en la antigüedad. De, si tienen una opinión diferente, adelante, no estamos todos aprendiendo. Yo no tengo... No, gracias, hermano Emanuel. Solamente hay, la consulta es que en Hechos hablan del profeta Ágabo también, y en Primera de Corintios también habla el apóstol Pablo Shaul, menciona de que los profetas, digamos, profeticen o ejercen el don de profecía en turno, pero los llama profetas. Entonces, ese es el tema. Claro, claro, sí, bueno, habría que ver ahí, porque seguramente que eran personas que tenían ese don de profecía impartido, pero no ese llamado de Dios. Yo lo veo de esta forma. No sé si ustedes recuerdan cuando Moisés no podía controlar al pueblo y vino Jetro. Moisés tenía el espíritu de Dios, estaba con él. Sin embargo, dice que Dios tomó de Moisés y le repartió de su espíritu, y los demás profetizaron, pero eran profetas, porque dice que profetizaron. Cuando dice, si ustedes leanlo después, dice que Dios tomó del espíritu de Elías de Moisés, Dios tomó el espíritu de Moisés, y había 70 personas, y dice que Dios repartió de su espíritu a esos 70, y dice que los 70 profetizaron, no dice que eran profetas. El llamado a ser profeta, porque Moisés es considerado un profeta,
pero las personas profetizaron, pero eran profetas, o sea, para pensarlo, porque quizás en el español se confunde eso, y quizás era esa impartición que tenían del espíritu de profecía, pero no eran profetas, tenían esa impartición del espíritu, no sé si se entiende. Pero bueno, después si ustedes lo pueden anotar como tarea para el hogar, lean ese episodio en la cual Moisés ya no podía con el pueblo, y Dios le dice, bueno, juntate en la tienda del encuentro, juntá 70 personas que sean íntegras, que tengan valores, que sean hombres que siguen mi palabra, y yo voy a sacar de tu espíritu y lo voy a poner en ellos. O como cuando estaba Saúl, que iba a ser, cuando Dios le iba a levantar a Saúl, el primer profeta que tuvo Israel, dice que se juntó en una escuela de profetas, y dice que se juntó con los profetas y empezó a profetizar Saúl. Empezó a profetizar, pero después dice que no profetizó más. Entonces, eso es una manifestación, pero que haya una manifestación no es que sea un llamado, es una manifestación, ¿no? Es como, se entiende más o menos la diferencia, ¿no? Una cosa es la manifestación, otra cosa es el llamado a tiempo completo, o sea, pero llamado a tiempo completo de como era en la antigüedad, no como ahora, que ahora por ahí un pastor se puede dedicar a tiempo completo, Dios le puede dar el don de profecía, pero son recursos, son herramientas, pero cada cual le dio una función. Queda un minuto. Se entendió, pero está buena el aporte, Omar, porque son cosas que... Gracias, hermano. Son cosas con las que uno se encuentra, obviamente, pero bueno, tiene sentido, como les digo, con el tema también de apóstol. Apóstol llamado por Jesús, los 12, pero los demás son Elías, apóstoles, pero en nombre de otra persona, son enviados de otra persona, ¿no? Cualquiera puede ser apóstol, siempre y cuando no sea directamente llamado por, como, reemplazando a los que están en el Apocalipsis, que dice los 12 apóstoles, ¿no? O sea, bueno, Se entendió. Queda un minuto, en un momento se va a cortar, pero bueno, después yo esto lo subo a YouTube, les paso el link. La hermana Rosina me había dicho de ver una de las fiestas para la clase que viene, así que vamos a tratar ese tema. En la semana, si les surge duda, consulta, comentario, quieren aportar, en el grupo tienen libertad para escribir lo que quieran, comentar lo que quieran. Estamos todos aprendiendo, somos todos iguales, o sea. Amén, hermano. Amén. Amén, Amén. Muchas gracias, hermano. Un gusto haber compartido este tiempo con ustedes, y estamos en contacto en el grupo, escriban, con libertad, siéntanse libertad, el grupo es de todo, no es mío. Les agradezco mucho a todos, hermano Emanuel, muchas gracias, Por favor. muy valioso lo que haces, yo de verdad